Hola familia Conexión, estamos en otro jueves de podcast donde conoceremos de México con grandes invitados. Iniciemos este increíble viaje. Sé Conexión y bienvenido. Hola, yo soy Valeska y somos de la familia de Conexión Cultural y La Hora Latina TV. Tenemos el honor de estar hoy con uno de los mayores representantes del arte figurativo en México, el señor Alberto Castro Leñero. Muchas gracias por estar aquí hoy. Queríamos saber un poco acerca de su acercamiento con el arte. Tiene una fuerte conexión con sus relaciones familiares. ¿De qué manera se le inculcó esto desde niño? Sí, bueno, por una parte mi abuela, que había estudiado diseño en su época y era maestra, le gustaba mucho enseñarnos porque también mis hermanos son artistas y nos ponían a pintar a todos de niños, y mi padre, que él tenía otra profesión totalmente diferente, pero le gustaba mucho el arte, entonces pues nos llevaba siempre a exposiciones y nos estimulaba a trabajar. Hacía pequeños concursitos ahí de a ver quién le queda mejor esto, y estábamos todo el tiempo pues pintando, trabajando, dibujando todo el tiempo. Claro. ¿Y cómo pasó del arte y cómo pasó de la pintura a la escultura? El volumen pictóricamente me llevó a recrear mentalmente la tridimensionalidad. Entonces a partir de en un momento empecé a hacer ejercicios tridimensionales, objetuales, partiendo de la pintura, sobre la forma. Eso fue por una parte, y por otra parte también mi idea de considerar el cuadro como un objeto. Digamos que además no es solamente un soporte que representa, sino que de per se se convierte en un objeto que habita un mundo tridimensional. Se ha especulado mucho acerca de las influencias que usted tiene en su arte. ¿Qué puede decirnos acerca de eso? Sí, lo que te comentaba, ¿no? Yo tengo multitud de influencias, ¿no? Digamos que es parte de la dinámica de la creación, ¿no? Digamos como que cuando algo te motiva y te gusta, uno tiende como a, pues de alguna manera, como si no repetirlo, dialogar con eso, ¿no? Entonces yo te puedo hablar de muchas influencias. Por ejemplo, ahorita pienso de Caravaggio, que tiene una fuerza expresiva y una fuerza luminosa muy impactante, impresionante, ¿no? O Durero, el pintor Alberto Durero, y pues digamos que esta es toda una tradición, ¿no? La pintura impresionista, ¿no? O los escultores de hace un siglo, por ejemplo Brancusi, ¿no? Las obras de Brancusi, cómo estructura la forma, o obras de pintura de artistas contemporáneos como Luis Bourgeois, de pintores mexicanos como José Clemente Orozco. Digamos, como que hay un sinnúmero de influencias que me impactan todo el tiempo, ¿no? Digamos, yo cuando empecé tenía como que me inclinaba mucho sobre la pintura figurativa, y me había impactado mucho la obra de Francis Bacon, porque fue una figuración violenta, un poco elegante y violenta simultáneamente, ¿no? Entonces era un poco un punto de partida, y también el arte pop, pintores como Jasper Jones, como Robert Rauschenberg, como me impactaron mucho, ¿no? Como que me motivaron a seguir trabajando. Mencionó a Brancusi. ¿Cuál fue su impresión de este artista? Un maestro de la escultura, ¿no? Entonces, digamos, actualmente como que es alguien, es una especie como de maestro para mí, ¿no? Digamos, y pues observo la obra que hace y trato como de asimilar como la perfección y el balance que tiene el movimiento de las obras, ¿no?
un poco más personal, estamos en México. ¿Hay alguna tradición prehispánica que se pueda ver en su arte? Como tradición, ¿no? Pero sí, digamos como que la imaginería o el dibujo, la forma, digamos, la representación de las culturas prehispánicas son como un elemento al que recurro a veces, como una especie de, como tocar algo que me da identidad y que no es por identidad, sino que me da solución a la forma de expresión, ¿no? Como que me permite expresarme a través de ciertas formas, sobre todo gráficas, dibujísticas, que yo veo por ejemplo, en los códices, o que el códice Borgia, ¿no? Digamos, como que es como de una riqueza gráfica impresionante, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que el verlo y el estudiarlo, pues sí me impacta, aunque yo no quiera hacerlo, ¿no? O sea, tiene obviamente muchísimos años dedicándose a esto y por eso es quien es, ¿no? Aquí en el país. Y no solo aquí, internacionalmente también. Digamos que cuando uno está aprendiendo un oficio, pues obviamente es mucho más complicado y la técnica requiere de otro enfoque. Sí. Pero ya hoy en día usted podría decir que pues, sigue siendo una persona tal vez muy autocrítica como se es al principio, o cómo es su relación con esta forma, cómo es su relación con el arte y con el proceso hoy en día. Yo no me considero un artista figurativo, ni tampoco lo contrario, ¿no? Como mi posición es como muy abierta, muy ecléctica. Trabajo la pintura, uso la forma, incluso estoy haciendo ahorita retratos, ¿no? Pero me interesa como conectar diferentes tipos de expresión y de lenguajes. Pues más bien ahorita como que lo que pienso es como en instalaciones, ¿no? El arte como una especie como de puente que puede conectar varias cosas, ¿no? Entonces, para mí es un momento muy difícil porque hay veces como que sí soy demasiado autocrítico y me cuesta mucho como lograr como un toque, un nivel preciso que es el que quiero llegar, ¿no? Pero también es una especie como de vicio, ¿no? De que el buscar siempre algo negativo en lo que uno hace, ¿no? Pero es parte de mi forma de trabajar. Sí, y también es parte de crecer, ¿no? Claro. Ahora sí con el fondo de su pintura, bueno, y de la escultura también, hablamos mucho de la ciudad, ¿no? Cómo la ciudad lo influye y las distintas formas que se pueden representar a través del símbolo de la ciudad. Un poquito nos puede conversar sobre eso. Sí, bueno, yo creo que la ciudad es como lo que respiro, ¿no? Estoy en la Ciudad de México, ¿no? Y pues la Ciudad de México es una especie como de núcleo, como de nudo donde confluyen pues muchas expresiones y muchos fenómenos sociales y culturales y de todo tipo, ¿no? Entonces como que es un centro muy rico que da mucha energía, ¿no? Aunque es muy caótico también, entonces como que es difícil. Y mi pintura sí a veces trata mi pintura y mi escultura tratan de alguna manera como integrarse a la idea formal de ciudad, ¿no? No solamente como influencia, sino como forma también, ¿no? Como cuando, por ejemplo, estaba haciendo una serie de pabellones, de maquetas de pabellones que pensaba cómo se podrían integrar en la ciudad, ¿no? Pero para mí ahorita es muy importante pensar no solamente la obra, sino dónde se puede ubicar una obra para que hagan clic y sea donde queda, ¿no? Como si fuera una acupuntura, ¿no? ¿Dónde va dónde es el lugar específico donde puede tener energía, ¿no? Sí. Con respecto a esta relación de la ciudad y el arte, ha manejado el concepto de extrarradio. ¿Nos puede explicar qué significa eso? Sí, bueno, extrarradio, la idea era exponer una serie de maquetas
formas escultóricas que tenía la idea que podían ser también construidas de gran formato y funcionaran como pabellones, como lugares donde adentro de esas esculturas pudiera exponerse algo, por ejemplo, una presentación de música o de teatro. Fue una exposición que tuve, y esa radio fue el nombre que le puso un amigo mío que es filósofo, que se llama Salvador Gallardo Cabrera, que hizo un texto en relación a la exposición. Eso está muy interesante. Comentaba también que una de las influencias que podemos hablar en su arte es el arte pop, ¿no? Que le interesa mucho. ¿De qué manera o en qué épocas de su trayectoria podemos ver esto? Sí, más bien al principio. Al principio mi obra estuvo, como mencionaba, influenciada por la neofiguración y por el arte pop, ¿no? Y pues, el arte pop fue para mí como un recurso al de tener como modelo mi realidad cotidiana, ¿no? Digamos, la primera exposición que hice, bueno, una de las primeras exposiciones que hice fue en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, que se llamaba Vuelta Prohibida. Entonces el título ya es un título pop, ¿no? Porque pues, es alude al tráfico, ¿no? Sí, claro. Y las obras que estaban ahí expuestas tenían que ver como con mi vida en la ciudad, ¿no? Con el metro, con los transportes, todo eso. Claro. Sí, bueno, y seguimos, y vemos que es una constante, ¿no? También. Y en cuanto al color del arte pop, ¿eso podemos verlo? Pues para mí el color es un poco difícil, digamos, como que es un tema que yo más bien como que me imagino el color y lo tomo como una especie de sensación interior que surge, ¿no? Entonces hay momentos que tengo la idea de trabajar en verdes, ¿no? O en tonos como chillantes o disonantes, ¿no? Y pues así es como trabajo. Depende. Sí, por supuesto. Igual, otra cosa que tal vez puede depender mucho también, los materiales en su escultura, porque usa mucho madera y acero, ¿no? Sí, digamos, por ejemplo, yo en mi escultura trabajo mucho con bocetos, ¿no? Como los bocetos terminan a veces en acero, pero es un proceso que parte de un dibujo, de la idea de un dibujo, luego como de modelar el trabajo y luego hacer un modelo como más formal en madera. Y después tengo un equipo de herreros que me auxilia para construir esos modelos a otra escala y poder presentar como conjuntos de exposición de obras, ¿no? Claro. Igual en la pintura estamos hablando de estos formatos a gran escala. ¿Por qué? Porque esos formatos a gran escala que, bueno, ha comentado que cuando pinta a veces tiene que pintar en el suelo porque pues, son muy grandes. Sí, bueno, digamos como mi relación con la pintura es, digamos, como muy corporal, ¿no? Para mí es más difícil trabajar chico, ¿no? Digamos, como que la escala no solamente es hacer grande las cosas, sino es un elemento conceptual, ¿no? Digamos, como que la escala se vuelve como una parte de la expresión, ¿no? Así como el color, la escala también funciona, ¿no? Entonces, digamos, yo necesito, a veces, según me imagino, como un gran paisaje, pues me lo imagino en una escala grande, ¿no? Sí, como si hubiese una extensión de sí mismo en el objeto. Sí, digamos, yo como la forma como trabajo, que es como un poco gestual, como mi cuerpo se mueve, entonces sí me facilita el gran formato, ¿no? Volviendo a esto de la escultura, yo noté mucha reiteración en el símbolo de la serpiente, ¿no? Muy especial porque incluso es una escultura que tiene nombre Coatl. Sí, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿la escultura se presta para o...? Sí, digamos que sí, de forma que se van como intercalando y sugieren como una alusión a la serpiente, aunque no lo hago así, no es que busque
conscientemente como representar a la serpiente, ¿no? Sino que ese tipo de formas me llevan o me... sí, digamos como que la forma pues sugiere eso, ¿no? El animal, ¿no? Sí, claro. También comentaba al principio de la entrevista este concepto de energía. ¿Cuál es la energía bueno, no en el arte, porque sería muy general, pero en lo que usted hace? O sea, ¿cuál es el punto de focalización de lo que compone? Sí, digamos, por ejemplo, cuando estoy trabajando una obra, antes de trabajarla como que hay una especie de vocación, ¿no? Digamos, vocación hacia un gesto de expresión, ¿no? Los que puede ser, en este momento puedo pensar en, digamos, puedo hacer un movimiento con mis manos que sugiere, por ejemplo, expansión, ¿no? Como que ese movimiento que hago con mi mano al estirarla, evoca una forma. Si tuviera aquí como sensores luminosos, si hiciera esto, me daría una forma, ¿no? Entonces digamos como que es un poco lo que trato de hacer en el dibujo, uh-huh. como partir como de mi energía que evoco a representar una forma, y esa forma la voy concretando y llega a ser un volumen, ¿no? Uh-huh. Entonces pasa por varias etapas hasta que ya la puedo representar más puntualmente, ¿no? Sí, hay una incidencia muy fuerte en la forma, tanto así que hay muchos murales donde no se ve el rostro, sino que son siluetas. Sí, digamos, por ejemplo, yo creo que no sé si crees los murales que tengo en el metro uh-huh. Tasqueña. Sí. Pero digamos, por ejemplo, en esas obras lo que me interesa es, digamos, como el todo, ¿no? Uh-huh. Digamos, las figuras que están ahí pues son como registros, pero lo que me interesa es como la forma total, que es un hexagonoide con volumen. Entonces eso es lo que rifa, ¿no? Claro. Y lo que está dentro pues puede cambiar y completa, y llega el momento que sí funciona, ¿no? Sí. Bueno, en los murales entonces lo importante es el todo. ¿Y en el retrato? El retrato es un tema muy interesante porque hay una especie como de... Bueno, hay un ejercicio de volumen y también como de cierta transferencia, cierto como diálogo con la persona que estás retratando y contigo mismo, ¿no? Como que hay una especie de ir y venir, y el retrato se vuelve una especie como de representación doble de mí mismo que estoy pintando y a la persona que estoy retratando, ¿no? Entonces es como un diálogo, y casi no lo hago retrato, pero sí lo hago también, ¿no? Sí me gusta hacerlo. Y es muy diferente de lo que trabajo en escultura y en pintura abstracta, ¿no? Como que el retrato es un ejercicio diferente, ¿no? Sí, por supuesto. Me gustaría que nos conversara un poquito acerca de esta relación que plantea usted entre una poética y el arte plástico. Porque dice que la pintura tiene su propia poética. Es un poco como quitarle como el deber al arte, ¿no? Digamos, como que un poco despojarla de como de una estructura racional, y buscar como una conexión un poco escondida, como misteriosa, como espiritual, sí, digamos, no evidente, ¿no? Digamos, para mí, por ejemplo, para mí el arte es también una pregunta, ¿no? Y un poco lo que yo entiendo por poética es un poco el entrar en ese terreno en el que tratamos de encontrar como un objeto que tenga poder y expresión sin que sepamos lo que es, ¿no? Digo, más allá de lo que podemos entender racionalmente, como que estamos buscando un sentido absoluto, ¿no? De alguna manera, ¿no? De un objeto. Sí, por supuesto.
a ver, comentaba esto que le decía yo de la forma, ¿no? Del mural. Me dice, sí, son los que tengo en el Zócalo. A ver, ¿tiene estos murales en el metro del Zócalo? No, espérate. Los murales están en el metro Tasqueña. En el Zócalo está una exposición ahorita, Ok. que es una exposición que se va a quitar. Ok, perfecto. Entonces voy al Zócalo. Ok. Ajá. ¿Nos puede comentar un poco acerca de la exposición que tiene en el Metro del Zócalo? ¿Cuál es el concepto general y cómo va? Porque ya me decía esto de la forma, pero un poquito más allá de eso. Sí, bueno, en la exposición del Zócalo, como que mi idea fue presentar pinturas y esculturas de lo mejor que tengo. Como que no fuera una exposición, sino que fueran obras como que tuvieran como mucha energía, ¿no? Entonces presento una pintura que hice el año pasado también, que es una selva, es un cuadro grande que mide 1,75 por 4 metros, y que es una representación casi figurativa de la selva, ¿no? Entonces la combino con otras pinturas que he hecho a través del tiempo, y cada pintura tiene un formato diferente. Por ejemplo, está la selva y al lado hay una especie como de pantalla con colores parecidos a los de la selva, pero es una especie como de representación como de una imagen virtual, pero en pintura, ¿no? Uh-huh. Y la pantalla tiene volumen, entonces como que hay una especie como de hilo conductor en los cuadros, que todos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay una cruz roja que es de otra serie, uh-huh. Y hay objetos, hay diferentes obras que se presentan. Para los que nos están escuchando, probablemente se han dado cuenta que en el Metro Tasqueña también hay varios murales y son precisamente de nuestro invitado. ¿Cómo ha percibido la opinión del espectador en estos murales? Los murales están ahí, son grandes. Sí. Y yo creo que cuando voy a verlos, como que me gustaría o quisiera pensar que crean como un espacio diferente, que crean un circuito de energía y que, pues, no sé, de alguna manera suben como la percepción de la gente, aunque son obras que, como mencionaba, pues casi no nadie se para verlas, ¿no? Uh-huh. Digamos, como que no es que se observen o se contemplen, pero sí se siente, ¿no? Se siente como que hay unas presencias diferentes y que están jugando en ese espacio, ¿no? Pues son cuatro obras y el tema son los elementos. Entonces como que Sí. Regresando un poco a lo personal, nos comentaba al principio que viene de una familia en cual se le inculcó el arte desde muy niño. Igual usted continúa ese legado. Y a uno de sus hijos, a Daniel Castro Cimbrón, es cineasta y ha tenido usted la oportunidad de trabajar con él. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, bueno, tengo dos hijos. Mi hijo Marcos, que es pintor, él ahorita tiene una exposición de una galería que se llama Machete, que es una exposición de pintura sobre el tema de volcanes. Y con Daniel he trabajado algunos proyectos. Digamos, hace 2 años presenté una exposición en la que una de las obras era un video con Daniel, que era una obra una obra compleja, ¿no? Que eran muchas historias como mezcladas, y sí he trabajado con él en varios proyectos en los que trabaja video, ¿no? Imagen en movimiento. Por último, regresemos a 1974, su primera exposición aquí. ¿Cuál es el cambio? ¿Cómo ha crecido no solo en técnica? ¿Cómo el arte ha hecho un cambio en su vida desde hace, ¿qué será? ¿Son 50 años? Hasta ahorita. 55. Ajá. Digamos, como que el tiempo me da como perspectiva. Hay veces que digo, no, pues esto está pésimo, ¿no? Y hay veces que recupero cosas, ¿no? Entonces como que hay un ejercicio que el tiempo da como de reflexión, ¿no? Y bueno, sí ha habido cambios, y sobre todo como que yo creo que en el momento que estoy
como que abrí varias puertas a las que puedo tener acceso, ¿no? Y pues eso es fascinante, pero también es difícil porque se trata de estar eligiendo todo el tiempo, ¿no? Sí. Son elecciones que uno hace constantemente, ¿no? Sí. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias, señor Alberto. Yo soy Waleska y nos escuchamos en el próximo podcast de Conexión Cultural. Muchas gracias por conectarte con nosotros. No olvides escuchar nuestro siguiente podcast, C Conexión. Hasta la próxima.